Queridos hermanos, estamos en nuestro 12º encuentro en preparación a la Pascua, en este curso de ejercicio que hemos titulado Ejercicios Espirituales. Y el tema de hoy va a ser un tema interesante, la figura de Pedro. La amistad de Jesús hacia Pedro y de Pedro con Jesús. A eso vamos a meternos en esta reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Cristo Jesús esté con todos ustedes y con tu espíritu. El trayecto y el camino de Pedro es un trayecto bastante duro y difícil. Por eso Juan, el Evangelio de Juan, tiene una manera muy delicada de hablar de Pedro. Y son muchos los trozos del Evangelio que tendríamos que leer, pero hago solo una referencia para detenerme un poquitito más sobre el último, que es el más interesante. En el Evangelio de Juan, entonces, el primer episodio, el primer encuentro que tiene Pedro con Jesús es por medio de Andrés. Estamos en Juan, capítulo 1, del 40 al 43. Para que tenga una idea, lo leo rápidamente. Uno de los dos discípulos que habían oído a Jesús, habían seguido a Jesús, eran Andrés, hermano de Simón Pedro, y Juan. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo, y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Para nosotros esta forma de hablar, cambiarle el nombre, no tiene mucho sentido, pero para un judío era fundamental, porque el nombre define la misión de la persona, define quién va a ser, cuál será la misión que él cumplirá. Y este cambio es significativo porque de Pedro lo cambia en Cefas. Cefas significa piedra. Jesús juega sobre la palabra, pero en definitiva, en este primer encuentro seguramente fue una sorpresa grande por Pedro. ¿Cómo? Y que no lo conozco y me cambia el nombre. Y él sabía lo que era cambiar el nombre. Lo comprenderá mucho más tarde, ¿no? Segundo momento, encontramos a Pedro, donde en el capítulo 6, versículos 67 al 69. ¿Se acuerdan que es aquel episodio donde todo comienza a abandonar a Jesús? Después de la multiplicación de los panes, él hace el discurso de la Eucaristía, pero la gente no entiende. Entonces dice, comienza a abandonarlo. Y Jesús se queda con los discípulos y le dice: ¿quiere irse ustedes también? Y Pedro interviene: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Una expresión muy profunda donde se ve que Pedro ya se había entusiasmado de Jesús, se había metido en la vida, en el mensaje de Jesús. Si bien no entendía mucho, pero estaba eso. Esto es un poco los dos episodios de la vida pública. Y después, el tercero, cuando entramos en Juan capítulo 13, versículos 6 al 9, y todo lo conoce, el episodio del lavatorio de los pies. Tú no me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le contesta: si no te dejas lavar los pies, no será mi amigo, no podrá compartir conmigo, dice el texto. Evidentemente que acá encontramos el primer choque de Jesús con Pedro. Pedro no entiende el gesto de Jesús del lavatorio del servicio. El servicio, la vida es un servicio, pero Pedro estaba siempre metido en el poder, en la capacidad propia, porque el carácter de él se nota que es muy impulsivo y quiere llegar a todo, ¿no? Pero Jesús le dice: no, mira que
lo que vale en la vida es servir, el lavatorio de los pies, ¿no? Y siguiendo un poco, es cuando capítulo 18, versículo 17 en adelante, es cuando Jesús está yendo al pretorio, no, al palacio de Anás, y el sumo sacerdote de los judíos, y Pedro lo niega. Lo veremos cuando hablaremos de la pasión, ¿no? Lo niega. La pregunta era, ¿qué le hace las sirvientas? Es justamente eso. Tú también eres discípulo de aquel hombre. Es la forma que tiene Juan de expresarse. Tú eres discípulo. Es decir, no va a tanta discusión, tú estabas con él. No, tú eres discípulo. Esta palabra discípulo que usa Juan es muy fuerte. Y Pedro lo niega. Pedro dice, no lo conozco, no sé quién es. Yo no pertenezco a este grupo. Y notamos que mientras los sinópticos dicen, Pedro salió y habló y lloró amargamente, en el Evangelio de Juan no. Después de que lo reniega 3 veces, dice, el gallo cantó, pero Pedro se queda, no sale. Es decir, Pedro que está confundido, hasta qué punto no lo sabemos. No es capaz de tomar la decisión. Ahora no vamos a la parte histórica, nosotros no sabemos, pero es lo que Juan quiere decirnos. Jesús está empedernido, Pedro está empedernido en lo que hizo. Es confundido, va por un lado y por otro, no supo dar el paso, ¿no? Y después viene el episodio del capítulo 21, que es totalmente petrino, diríamos así, referente a Pedro, que es después de la resurrección. Después de la resurrección, ahí está que Pedro va al sepulcro junto al otro discípulo, ve pero no conoce nada, no interpreta nada. Pedro no tiene la mirada de fe del otro discípulo, decíamos, ¿no? El discípulo amado. Y en este capítulo también está el episodio del diálogo de Jesús, después de haber comido, después de haber compartido. Jesús le pregunta, Pedro, ¿me ama más que estos? Y Pedro contesta, yo te quiero. Ahí nomás. Ni más ni menos que lo demás. No dice nada, yo te quiero. Jesús le pregunta la segunda vez. De nuevo Pedro responde de la misma forma. Tú sabes que yo te quiero. Con todas mis limitaciones, errores, pero yo te quiero. Y la última forma que tiene de responder Pedro es significativa, donde Jesús nuevamente dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro contesta, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Sos vos que sabes, mi amor hacia vos será limitado y todo, pero tú conoces mi interior. Y acá está la definición ¿cómo se llama? De Jesús, apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero. Corderos son un poco representando el débil, la persona débil. Reconforta, vos también fuiste débil, Pedro. Reconforta entonces los corderos. Y después la otra, las ovejas, quiere decir un poco todo el pueblo de Dios. Entonces, esto es un poco Pedro. Pedro contradictorio, primero la experiencia positiva que tiene de Jesús en su primer encuentro, un Jesús que se acerca siempre seguramente a Jesús, la fortaleza, solo tú tienes palabra de vida, otro elemento la flaqueza, la tentación, y Pedro que estoy señalando las contradicciones, y después al final Jesús en su comunidad, que es el capítulo 21, donde Pedro recibe de parte de Jesús el encargo, cuida a mi pueblo.
apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero. Es la misión pastoral de Pedro. ¿Qué podemos decir de todo eso? Hay que meditarlo, ver cómo para Pedro fue muy difícil dar un cambio en su vida. Fue muy duro, pero lo logró. Se encontró con Jesús resucitado. A su tiempo, cuando después de Pascua meditaremos la resurrección de Jesús, veremos este episodio del encuentro de Jesús una vez resucitado. No solo con los discípulos en general, sino con Pedro en especial. Lo dejo a su consideración, vaya dándole tiempo y bueno, y hasta mañana, si Dios quiere.